Hay enorme preocupación, digo, enorme sin exagerar, en el sector de la construcción, en el sector de la vivienda. Profesor Fernando Quijano, ¿qué está pasando que tiene esta mañana a los constructores de Colombia con una hondísima mortificación? Pues doctor Juan, el Ministerio de Vivienda acaba de sacar el decreto, se lo voy a decir, un decreto el 0012 del 16 de diciembre de este año, mediante el cual, es una circular, anuncia que suspenderá los subsidios de Mi Casa Ya ante los problemas de caja del Estado. Esto no solamente es un baldado de agua para el sector de la construcción, sino para las personas que estaban esperando los subsidios para empezar el 2025 con una casa, o durante el 2025 tener esos subsidios para acceder a una casa. Recordemos que estos subsidios se le entregan al sector de la construcción, a las firmas de las constructoras, a las cajas de compensación. Esto va a las familias y las familias negocian con el sistema financiero la compra de una casa. Pues esta es una pésima noticia. El Ministerio de Vivienda ya, por medio de una circular, dijo que va a suspender los subsidios de Mi Casa Ya. Quizá, don Juan, la noticia económica más mala de cierre de año. Y sorprende que lleguen noticias de recorte en sectores estratégicos como la vivienda, como ya había pasado con la educación, como ya había pasado con la salud, y nada se dice sobre el exceso de gasto. Y duele. Y me da pena por un instante en primera persona, como exministro de Vivienda. Ese programa, Mi Casa Ya, era un programa que había demostrado éxito, y desde el comienzo el gobierno del presidente Petro empezó a ponerle palos en las ruedas. Desde el comienzo el gobierno empezó a cambiar los criterios de focalización, a introducirle modificaciones. ¿Y qué produjeron? La parálisis de un programa exitoso. ¿Qué cosa tan complicada que en vez de fortalecer lo que está bien, no arreglen lo que está mal y desbaraten lo que está funcionando, profesor Quijano? Pues don Juan, Fonvivienda cerró ya la plataforma para el registro de hogares en el esquema de preasignación de subsidio para la compra de viviendas de interés popular. Ya se suspendieron las nuevas postulaciones para el programa de Mi Casa Ya debido a la situación presupuestal del gobierno, y el Ministerio de Vivienda asegura que los cupos disponibles para coberturas a la tasa de interés de créditos hipotecarios se agotaron. Es decir, seguimos abriendo embajadas, seguimos despilfarrando dinero, es decir, y lo que necesitaban gran parte de los 14 millones de familias que hay en Colombia, pues que la vivienda, que los subsidios, simplemente no hay plata. Tengo una pregunta, profesor Quijano. ¿Y la reactivación? ¿No son la infraestructura y la vivienda precisamente los sectores más anticíclicos, los que cuando hay recesión dicen todas las cartillas del universo mundo: hombre, si está en una situación de recesión, si necesita reactivar la economía, jálele rápido a infraestructura y a vivienda? Es la construcción en general, en lo que tiene que ver para vivienda y en lo que tiene que ver para obras viales y obras, pues obviamente, infraestructura. ¿Sabe, don Juan, que yo veo que no ese tufillo, sino que ese gen peleador que tiene el gobierno va a decir lo siguiente: me liquidaron, no me pasaron la ley de financiamiento que llevaba reforma tributaria, no me dieron más recursos, voy a subirles el salario mínimo sin importarme que esto sea una carga estatal de 4 o 5 billones, para que sea una carga para los empresarios y para congraciarme con los trabajadores, pero en detrimento les voy a quitar los subsidios de Mi Casa Ya. Realmente estamos dando muchos bandazos en términos de crecimiento económico, y obviamente terminamos un mal año con esta noticia. Y que cuando el país más necesita generar empleo, cuando el país más necesita reactivar sectores, a un programa que ha funcionado bien. Es que lo dicen los estudios internacionales, lo dicen los expertos de toda condición. Cuando un programa está funcionando bien, ¿por qué lo cambian? ¿Por qué lo desbaratan? ¿Por qué no lo dañan? Porque no es de ellos
porque quieren cambiar la destinación de unos recursos que le estaban haciendo bien al sueño principal de millones de colombianos, que es tener una casita propia. Y esto no es para los ricos, esto no es para los ultra ricos. Esta decisión, este recorte, esta falta de recursos, ¿a quién perjudica? No, como el gobierno dice, no es a los ultra ricos, no es a los dueños del gran capital, es, profesor Quijano, al dueño de una pequeña propiedad o que recibe un sueldo pequeño, que tiene la ilusión de poder conseguir un techo para sus hijos. Una persona que ganaba un salario mínimo, 2 salarios mínimos, que se estaba acercando a una de las muchas cajas de compensación que operan en Colombia para obtener un subsidio de vivienda, pues se le embolata el tema, la plata no le alcanza. Y obviamente vamos a ver qué dicen los constructores de vivienda. Van a decir, esta es una pésima noticia para un sector que venía levantando la cabeza, porque los últimos trimestres ya están en positivo, no de manera grande como otros sectores, pero ya el sector de la construcción de vivienda venía alzando la cabeza. Y usted sabe que el negocio de la vivienda en Colombia lo mueve es la vivienda de interés social. Esta es una pésima noticia. Que no realmente generen confusiones frente a esto. ¿A quién perjudica que se acaba Mi Casa Ya? A los colombianos de menores recursos. ¿A quiénes perjudica que el ICETEX no les pueda prestar a los estudiantes? A los colombianos de menores recursos. ¿A quién perjudica que no les entreguen los medicamentos o que les toque acudir a un médico privado porque no les dan una cita o no les brindan una atención en el sistema de salud? A los colombianos de menores ingresos. Entonces, esa carreta de que están luchando por la redistribución del ingreso y que todo esto es contra los más ricos, se estrella contra la realidad. Mi Casa Ya, William, es la nueva evidencia. Y esa justamente es la población base que ayudó a elegir al gobierno de Gustavo Petro, y ahí es donde están muchos de los arrepentidos que posiblemente le puedan llegar a cobrar en las próximas elecciones al pacto histórico lo que no les cumplió Petro en el poder. Sería bueno, profesor Quijano, pedirle al señor ministro de Hacienda que nos afine los que serán sus criterios para avanzar en el recorte presupuestal, porque ahí, a la hora, ¿cómo es que dicen? A la hora de la quema, ahí es cuando vamos a saber las verdaderas intenciones del gobierno. ¿Qué es lo que van a recortar? ¿Y por qué tanto temor y tanta dificultad en recortar gasto suntuario y gasto burocrático? Elga María Rivas, ¿no? Se llama la ministra de Vivienda. ¿Qué va a salir a decir? ¿Va a poner la cara? Que millones de familias que tenían previsto comprar su casa, que se desatoraran los subsidios de Mi Casa Ya para el 2025, ¿qué les va a decir? ¿Cómo va a poner la cara? En muchos gobiernos yo he visto a los ministros sectoriales dando batallas, incluso públicas, cuando la puja es pública, por los recursos de su sector. Aquí yo recuerdo una ministra de Salud que dijo que el sector no necesitaba más plata y se están reventando las IPS, las EPS. Aquí, cuando les dicen que no hay plata para el ICETEX, se necesita que los medios hagan todo un jaleo y toda una denuncia para que vuelvan a pedir la plata para el ICETEX. Y se va la plata de Mi Casa Ya y uno no ve esa batalla al interior por los recursos que se necesitan para que los colombianos tengan casa. 8:35. Los grandes nos enseñaron a agradecerlo todo, como Bárbara, que agradece. Yo le agradezco